Buenas tardes, profesor y compañeras. Mi nombre es Jesús Hernández, soy estudiante de segundo semestre de Psicología Virtual. En este momento iniciaré con la fase 4 de la actividad colaborativa, que corresponde a una exposición. El tema que me corresponde es el tema de razonamiento inductivo y deductivo de la materia lógica matemática. A continuación iniciaré definiendo y dando un ejemplo de cada tema, ¿sí? Entonces decimos que el razonamiento inductivo, ¿sí?, que es este acá, se comprende como el método de razonamiento que va de lo específico a lo general, es decir, de temas puntuales se puede obtener conclusiones de formas más generales. Un ejemplo sería el siguiente: Carlos y María son esposos y ambos tienen el cabello rojo. Tienen 3 hijos: José, Ros y Andrés. José tiene el cabello rojo, Ros tiene el cabello rojo y Andrés también tiene el cabello rojo. Es decir, que como conclusión todos tienen el cabello rojo. ¿A qué hace referencia? Bueno, ahí se demuestra cómo de evidencias específicas, por así decirlo, se puede concluir algo de manera general. Ahora bien, cuando hablamos de razonamiento deductivo, ¿sí?, decimos que en el razonamiento deductivo se utiliza el concepto de validez para determinar si las conclusiones son verdaderas o falsas, dependiendo de las premisas. Es decir, a diferencia del inductivo, el deductivo tenemos la conclusión y nosotros tenemos que ver si esta conclusión es verdadera o es falsa, teniendo en cuenta que las premisas para la misma deben ser ciertas o deben tener igualdad ante el término de la conclusión. Por eso decimos que, por lo tanto, el razonamiento deductivo va de lo general a lo específico. Y un ejemplo sería el siguiente: a todos los psicólogos les gusta leer y escribir. Victoria es psicóloga, y como conclusión decimos que se entiende que a Victoria le gusta leer ya que es psicóloga. Como podemos evidenciar, es un ejemplo muy claro de que de una idea generalizada se puede definir este. Otro ejemplo podría ser que digamos, un ejemplo, a todos los arquitectos les gusta dibujar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, Jesús es arquitecto o estudiante de arquitectura. Entonces, una conclusión específica sería una conclusión específica de esa conclusión general sería que a mí me gusta dibujar ya que soy estudiante de arquitectura. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Aquí muestro la evidencia de la referencia bibliográfica donde se sacó la información. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Angelisbeth Cardoso Holguín y mi tema a exponer es silogismo categórico. Para que cumpla la condición de que sea un silogismo, la proposición debe estar compuesta por dos premisas con el fin de hallar un valor de verdad y asimismo llegar a una conclusión. Para identificar que sea un silogismo categórico, debe la proposición estar compuesta por tres premisas, además de una forma estándar, que es el cuantificador, que está compuesto por palabras como todos, algunos, ninguno, el sujeto, la cópula, que sería la conexión de la proposición, más el predicado, que es el complemento de dicha oración. Asimismo, en el silogismo categórico se da la forma de conclusión, que son particular negativo y universal afirmativo. Un ejemplo de ello es la siguiente proposición: todos los magistrados son jueces, todos los jueces son justos, todos los magistrados son justos. La premisa 1, todos los magistrados son justos; premisa 2, todos los jueces son justos; y premisa 3, todos los magistrados son justos. Para llegar a la forma de conclusión, que es un silogismo categórico universal afirmativo, por la tercera premisa de la oración, todos los magistrados son justos. El siguiente ejemplo, la premisa 1, todos los perros son animales, por lo tanto algunos animales son machos; premisa 3, algunos perros son machos. Se llega a la forma de conclusión de que es un silogismo categórico particular
por la palabra algunos negativo. La forma estándar de un silogismo categórico debe cumplir con 3 condiciones. La primera es que la premisa mayor se enuncia primero. Seguidamente va la premisa menor y al final la conclusión debe contener 2 de los 3 términos del silogismo. Un ejemplo de ello es el siguiente. Ningún héroe es cobarde, premisa 1. Premisa 2. Son cobardes algunos soldados. Premisa 3. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Esto se llega a la forma de conclusión de que es un silogismo categórico estándar debido a que en la tercera premisa cumple que lleva 2 palabras de las anteriores premisas, siendo las palabras héroe y soldado. Muchas gracias. Buen día, yo soy Gina Marcela Castro López y hoy vengo a hablarles sobre la prueba formal de validez del método semántico y método sintáctico. ¿Qué es la prueba formal de validez? Bueno, cuando se cuestiona la validez de algún argumento, no estamos hablando solamente de cómo suene aquel argumento o de nuestras propias conclusiones, ya que eso no es la prueba suficiente para validar aquel argumento. Para ello existen 2 métodos de validar ese argumento. El primero, método semántico. ¿Qué es el método semántico? Bueno, el método semántico consiste en realizar tablas de verdad para saber el valor de verdad de la conclusión. Aquello, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. La forma de demostrar la validez de un argumento. Se escribe el argumento en lenguaje simbólico utilizando la lógica proposicional. Segundo, se hace la tabla de verdad para las proposiciones para determinar la veracidad del argumento. Tercero, se examina el valor de verdad. Si el valor es verdadero, entonces el valor deductivo es válido. Ejemplo, argumento deductivo. O es casada o es soltera. No es casada, por lo tanto es soltera. Lo primero que hacemos es identificar las proposiciones. P, que es casada, y Q es soltera. Argumento deductivo. O P o Q. No P, que no es casada, por lo tanto es Q, que sería, por lo tanto es soltera. En lenguaje simbólico tenemos P o Q y negación de P, por lo tanto es Q. 2 elevado a la 2 es 4. Y hacemos la tabla de valores. Digo, la tabla de verdad para ver la veracidad del argumento. Acá tenemos la tabla de verdad. P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de P, falso, falso, verdadero, verdadero. P o Q, verdadero, verdadero, falso. Acá colocamos la I, falso, falso, verdadero, falso. Y acá tenemos la conclusión de nuestro lenguaje simbólico o de nuestro argumento, que sería verdadero, 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 verdadero. El argumento deductivo es verdadero y es válido en este caso. Método sintáctico. ¿Qué es el método sintáctico? Pues el método sintáctico es la idea que establece la dirección que se seguirá consistentemente en una serie de pasos ordenados. Primero, la inferencia establece que para determinar una conclusión se debe tener un cierto orden, A, B y C. Si el orden se encuentra alterado, la conclusión puede ser equivocada o errada. Segundo, es la mente la que establece la evolución de la lógica de los conceptos que permite llegar a una conclusión. Tercero,
Dependiendo del orden de la colocación de estas ideas, pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir ligados, pueden llevar a una conclusión diferente a lo que se tenía esperado. Ejemplo: los niños lloran. Luis es un niño, por lo tanto, Luis llora. Acá encontramos tres proposiciones. La primera y la segunda son premisas verdaderas. La tercera proposición es una premisa, por lo cual la vamos a denominar una conclusión. La primera y segunda premisa son verdaderas, y que la tercera es la conclusión, también es verdadera, es un argumento válido utilizado en el método sintáctico. Aunque también podemos hacer una tabla de verdad para hallar el valor de verdad. Otro ejemplo: las pinturas de arte hablan. La Mona Lisa es una pintura de arte. La Mona Lisa habla. Tenemos tres proposiciones. La primera premisa y la tercera premisa, que es la conclusión, son falsas, ya que las pinturas de arte no hablan y la Mona Lisa tampoco habla. La segunda premisa es una proposición verdadera o una premisa verdadera, ya que la Mona Lisa sí es una pintura de arte. La primera premisa y la conclusión son falsas, la segunda premisa es verdadera. El argumento deductivo es válido, ya que su valor de verdad es falsa. Referencias bibliográficas de donde sacamos el contenido de esta diapositiva. Muchas gracias a todos por su atención prestada. Feliz día. Ok, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Mojica Pinzón y yo hoy les voy a hablar acerca de la validez de un argumento. Para hablar acerca de la validez de un argumento, primero tenemos que tener claro qué es un argumento deductivo, que es como tal a lo que se va a minimizar un conjunto de proposiciones que tengan una validez. Entonces, un argumento deductivo, podemos decir que la conclusión es apoyada por las premisas. Se deriva directamente de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, va de lo general a lo particular y es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces vamos a analizar un ejemplo de ello. Dice: todos los gatos maullan, Félix es un gato, Félix maulla. Primero tenemos que tener claro que este ejemplo se compone de tres proposiciones, donde la primera y la segunda vienen siendo las premisas y la tercera viene siendo la conclusión. En los ítems anteriores leíamos que la conclusión es apoyada por las premisas y se deriva directamente de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que la conclusión va directamente relacionada con las premisas, con el tema en el que se estén hablando. Sí, por decir, tenemos un ejemplo, por ejemplo, como de que todas las aves tienen plumas. Las palomas son aves, por lo tanto, las palomas comen maíz. Ahí podemos observar que, o sea, no hay como una conexión directa entre las premisas con la conclusión. Puede que se toque algo del tema relacionado en las premisas, pero a la final la conclusión viene siendo totalmente algo diferente, de lo cual no se está hablando ni en la primera ni en la segunda premisa. Por lo tanto, esto no tendría validez y no sería un argumento deductivo. No se podría decir, pues, cuál vendría siendo su resultado como tal, sino que simplemente se categoría como o sea, se vería como algo que inválido, que no se puede dar. El objetivo principal de la validez de un argumento es aprender la relación que existe entre las premisas y sus conclusiones, lo que hablaba ahorita. O sea, es muy importante la relación que existen entre ellas dos, donde se compaginen bien totalmente para que pueda haber una validez.
lo cual nos va a permitir determinar si los argumentos son válidos, inválidos, correctos e incorrectos, y si está bien o mal construido. Es importante también saber diferenciar o saber la distinción entre validez y veracidad, que son dos palabras que muchas veces tendemos a confundir sus significados, pero que se deben tener muy claro en cuanto a cuando estamos hablando del tema de la validez de un argumento. Entonces, la validez es la que depende de la relación de consecuencia lógica entre las premisas y su conclusión, lo que les decía ahorita. Tiene que haber una relación lógica entre las premisas y las conclusiones para que se pueda dar una validez. Si no, pues simplemente va a ser algo que no puede existir, que no se puede dar, que es inválido. Y la veracidad es la propiedad de las proposiciones, las cuales son verdaderas cuando hay una correspondencia entre la realidad y ellas mismas. De lo anterior, ¿qué podemos decir? La veracidad de las premisas y de la conclusión no se garantiza la validez del argumento, ya que para determinar el argumento válido se debe evaluar la relación entre sus premisas y sus conclusiones. Es decir, la veracidad no nos va a decir si el argumento es válido o no. Tenemos que mirar primero exactamente la relación que hay tanto entre las premisas como las conclusiones para mirar si se puede dar una validez del argumento. Ejemplo, si está soleado, entonces es de día. Está soleado, por lo tanto, es de día. Podemos observar que en las tres proposiciones, donde las dos primeras son las premisas y la última es la conclusión, hay una total conectividad y pues el tema vendría siendo lo mismo. O sea que si bien sí podría tener una validez el argumento. Acá tenemos un ejemplo. Si no es sábado, entonces es domingo. No es sábado, por lo tanto, es domingo. Las premisas vienen siendo verdaderas, pero la proposición de la conclusión es falsa. Sin importar eso, como la conclusión está directamente relacionada con las premisas, entonces el argumento pues tiene su validez, ¿sí? Y por último, acá tenemos una tabla de valores donde vamos a mirar las posibles combinaciones para los valores de verdad de las premisas y los valores de verdad de la conclusión. Si tenemos un valor de verdad de las premisas que sea verdadero y el valor de verdad de la conclusión es verdadera, pues va a ser una premisa válida. Si el valor de las premisas es falso y el valor de verdad de la conclusión sigue siendo verdadero, también va a ser válida. Si el valor de las premisas es falsa y tenemos que el valor de verdad de la conclusión es falso, vendría siendo también algo válido. Pero si tenemos que el valor de verdad de las premisas es verdadero y el valor de verdad de la conclusión viene siendo falsa, es decir, que vendría siendo algo imposible, ¿sí? O sea, no tendría validez, pues, alguna el argumento, lo que les explicaba. Cuando sea este caso, quiere decir que no hay una relación como tal entre las premisas y la conclusión. Bueno, muchísimas gracias. Espero pues que hayan podido entender un poco acerca de lo que es la validez de los argumentos.